La Asamblea Nacional de Ecuador continúa a esta hora el debate sobre una posible destitución del presidente Guillermo Lasso tras 2 semanas de profunda crisis. El paro nacional deja un negro balance social, político y económico para el país andino. Muchos se preguntan si la crisis hará catarse finalmente donde debería, en una mesa de diálogo nacional. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. La Asamblea Nacional Ecuatoriana debate la moción de censura impulsada por congresistas opositores en contra del presidente. Buscan el quórum de 2/3 de los votos, difícil, pero no imposible de conseguir. En su primer día de conversaciones, los líderes del G7 acuerdan, entre otros asuntos, invertir $600.000 millones en infraestructura global para promover el desarrollo sostenible en países de ingresos bajos y medios. Ucrania denuncia explosiones en Kiev, en el que sería el primer ataque ruso contra la capital ucraniana en casi 3 semanas. El alcalde de la ciudad dijo que las explosiones sacudieron un distrito central histórico y que se incendió un complejo residencial. La posible destitución del presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, vuelve a estar de nuevo sobre la mesa tras la reanudación este domingo de la sesión parlamentaria extraordinaria de la Asamblea Nacional, que comenzó el sábado. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se mostró convencido de que no prosperará la moción impulsada por la bancada correísta, Unión por la Esperanza, así se llama, que cuenta con el apoyo de gran parte de Pachacutic, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE por sus siglas. Tras el debate, el legislativo tendrá 72 horas para someter la moción a votación. El sábado, representantes del gobierno y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tuvieron un primer acercamiento de diálogo para buscar una salida del paro nacional. Desde hace 2 semanas, miles de indígenas protestan en Ecuador junto a otras organizaciones sociales en rechazo al elevado costo de la vida que hunde sus territorios en la pobreza. Y 2 semanas y aún el país espera por la concreción de un diálogo entre las partes. Ampliamos con quien ven, con el corresponsal de Deutsche Welle, ahora mismo en Quito, Johan Ramírez, saludos. Y mientras los congresistas debaten si la situación actual amerita o no la destitución del presidente Guillermo Lasso, Johan, el país saca cuentas de lo que han sido 2 semanas de paro nacional. ¿Qué balance dejan las protestas, Johan? Hacer un balance de estos primeros 14 días de paro nacional, Jenny, implica comenzar por lo más lamentable. Al menos 6 muertes y cientos de heridos dejan estas 2 semanas de enfrentamientos, así como violentas escenas. Este mismo lugar donde estoy en el centro de Quito ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes indígenas. A esto se suman, en términos económicos, al menos de acuerdo con cifras publicadas por el gobierno nacional en el día de hoy, unos 500 millones de dólares en pérdidas. Dice el gobierno que cada día de paro nacional le cuesta al país unos 50 millones. Asimismo, hay varias ciudades del país que están semi-paralizadas por las manifestaciones, entre ellas Quito, que ve su comercio paralizado en un 60%. A esto se suman también los destrozos que ha dejado esos enfrentamientos en la ciudad, decenas de estaciones de buses dañadas, infraestructura del Estado vandalizadas, pero sobre todo una sociedad profundamente dividida, Jenny, entre quienes apoyan el paro nacional y quienes se le oponen, porque así como aquí mismo, en este lugar, hay manifestaciones a favor del paro, en el otro extremo de la ciudad hay gente que también ha comenzado a organizarse durante los últimos días para manifestar en contra. En estos momentos ahora se suma también esto, detrás de mí, la Asamblea Nacional, donde están todas las vistas puestas, Jenny, porque a partir del día de hoy, cuando termine la sesión, tendrán 72 horas para decidir si destituyen o no al presidente Lasso. El país vive entonces unos días cruciales en el que este lugar, la Asamblea Nacional, fuertemente custodiada por las fuerzas del orden y donde puedes ver también que comienzan a reunirse manifestantes, jugará un rol protagónico en el destino político del Ecuador. Johan Ramírez, muchas gracias. En Quito. Y en otras noticias, familiares y amigos despidieron este domingo al periodista británico Dom Phillips, asesinado en la Amazonía brasileña junto al indigenista Bruno Araujo Pereira a comienzos de junio. El cuerpo de Phillips, colaborador en Deutsche Welle del año 2013, además de para otros medios internacionales, fue velado y cremado en Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro, donde pasó la mayor parte de sus 15 años en Brasil. Los cadáveres de Phillips y Araujo Pereira fueron encontrados al norte del país,
donde habían viajado para documentar el libro que el periodista británico escribía sobre las amenazas contra los indígenas, las mismas de las que había sido víctima el indigenista Bruno Araujo. La muerte de ambos profesionales ha despertado el clamor de justicia en todo el mundo. Los líderes del G7 acordaron invertir cientos de miles de millones de dólares en la infraestructura global para ayudar a los países en desarrollo y reforzar la economía mundial. El compromiso llegó el primer día de la cumbre anual bajo la presidencia de Alemania. La agenda del G7 ha sido eclipsada por la guerra en Ucrania. Rusia, recordemos, fue una vez parte del grupo, entonces el G8, pero luego fue expulsada después de la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, quiero decir. Se reúnen en el idílico entorno de los Alpes bávaros, pero el tema principal es, por supuesto, la guerra en Ucrania y sus consecuencias en todo el mundo. Apenas superamos una pandemia que sacudió la economía mundial y luego, cuando la economía se estaba recuperando, se produjo el cruel ataque de Rusia a Ucrania, que hizo subir los precios en todas partes, desde los alimentos hasta la energía, sembrando una profunda incertidumbre, especialmente en los países más frágiles. El canciller alemán Olaf Scholz, en su rol de anfitrión, afirma que el mundo se enfrenta a dificultades económicas tan grandes como en los años 70, cuando el G7 comenzaba su andadura. La caída del crecimiento, el aumento de la inflación, la escasez de materias primas y los cortes de las cadenas de suministro no son retos menores y debemos compartir la responsabilidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan de $600.000 millones para impulsar las infraestructuras en los países en desarrollo, con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China. Los países en desarrollo suelen carecer de la infraestructura esencial para afrontar tragedias globales como la pandemia. Por eso sienten el impacto de forma más aguda y les cuesta más recuperarse. En nuestro mundo interconectado, esto no es solo una preocupación humanitaria, sino económica y de seguridad para todos nosotros. Las estrictas medidas de seguridad han impedido hasta ahora que haya disturbios en la cumbre, pero los manifestantes se han reunido en los alrededores, principalmente activistas contra el cambio climático y pacifistas que se oponen a los planes de Alemania de multiplicar su gasto en defensa. Los mandatarios están considerando más medidas para castigar a Rusia por la guerra en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y Gran Bretaña han anunciado la prohibición de importar oro ruso. El mensaje general es de unidad frente a la agresión rusa. Y es un G7 donde asisten otros países invitados, entre ellos Argentina, y Javier Arguedas, ya lo ven, sigue para nosotros el desarrollo de esta cumbre en el MAU, Baviera. Javier, saludos. Y en este contexto el G7 lanza ese multimillonario plan de infraestructuras para contrarrestar, decíamos, en opinión de muchos observadores, la influencia de China. Dinero privado para el desarrollo de países en África, Asia y también América Latina. Decíamos, ¿en qué consiste concretamente este plan? Bueno, Jenny, como es ya común en muchas de estas cumbres, los líderes nos quedaron debiendo los detalles concretos de cómo se van a realizar estas inversiones, aunque es particular que los líderes se hayan presentado juntos ya en el primer día de la cumbre para anunciar una medida concreta. Esto es algo particular en esta cumbre del G7. Las inversiones anunciadas, ya lo decíamos, ascienden a cientos de miles de millones de dólares, no solamente del sector privado, sino también con apoyo del sector público, y se concentran en dos aspectos principales. El primero es la lucha contra el cambio climático. Pretenden apoyar a los países en vías de desarrollo a que realicen inversiones para generar energías renovables. Responde así el G7 a una de las grandes críticas de países como la India, por ejemplo, que aducen que los países del G7, en su posición de privilegio, fuerzan, presionan a los países en vías de desarrollo para que reduzcan sus emisiones, pero no les otorgan suficientes dineros y créditos para realizar las inversiones necesarias para lograrlo. El otro aspecto es un aspecto de infraestructura, sobre todo infraestructura portuaria para fomentar el comercio internacional. Así el G7 reacciona también a los problemas en las cadenas de suministro que habíamos visto ya desde antes de la guerra en Ucrania. Y sí, efectivamente, con ello se pretende también contrarrestar el poder de China con su llamada nueva ruta de la seda, que recordemos conecta a China con Europa, pasando por países del continente africano, de Asia, incluyendo también al Medio Oriente. China siendo un acreedor mucho más amigable y mucho más laxo que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, está adquiriendo poder, un poder que ahora el G7 intenta contrarrestar. Jenny. Javier Arguedas, muchas gracias en el MAU.
Y en tanto, miles de personas se manifestaron este domingo en el centro de Madrid para exigir la disolución de la OTAN y reclamar la paz, a 2 días apenas de la inauguración de la cumbre de la Alianza Atlántica Militar en la capital española. Esto es el 28 al 30 de junio. Y los manifestantes critican el cambio hacia una mayor inversión en armamento en perjuicio de la sanidad y de la educación. En la cumbre van a participar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su homólogo francés, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Reino Unido y Alemania. La agenda estará marcada, naturalmente, por la cuestión de la amenaza rusa y por la invasión a Ucrania. Y Kiev nuevamente bajo las alarmas de sirenas. Este domingo se han escuchado varias explosiones en las afueras al sur de la capital ucraniana. Ocurre horas después de que el centro de la ciudad fuera sacudido por el impacto de varios misiles que dañaron gravemente los edificios residenciales. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, cree que se trata o podría tratarse de un ataque simbólico que busca intimidar a los ucranianos antes de la próxima cumbre de la OTAN, dijo. Los sobrevivientes son llevados con urgencia al hospital mientras los servicios de emergencia trabajan para rescatar a las personas que siguen atrapadas entre las ruinas de los edificios residenciales y retirar los cuerpos de los que no sobrevivieron a los primeros ataques aéreos de Rusia sobre la capital en 3 semanas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, visitó uno de los lugares bombardeados. Atacaron antes de la cumbre de la OTAN. Tal vez es algo simbólico, una agresión simbólica justo en estos días. A unos 400 metros de distancia, un ataque ruso dejó un enorme cráter en un patio de recreo al lado de un jardín de infantes. Horas antes, combatientes ucranianos abandonaron Severodonetsk en el este del país, dejando atrás la ciudad industrial en manos de Rusia luego de semanas de combates en las calles. Ucrania lo llama una retirada estratégica para luchar desde un terreno más elevado en Lysychansk, en la orilla opuesta del río, mientras Rusia se apodera de otra parte de Ucrania. Moscú publicó imágenes de video que muestran supuestamente al ministro de Defensa Sergei Shoigu inspeccionando las tropas rusas involucradas en su llamada Operación Militar Especial en Ucrania y otorgando medallas. Confío en ustedes. Aún les quedan muchas hazañas gloriosas por delante en beneficio de nuestra patria y de las Fuerzas Armadas. Felicidades. Cuídense. No se sabe con certeza cuándo sucedió esto, ni siquiera si tuvo lugar en suelo ucraniano. Y atención, porque las próximas imágenes podrían resultarles sensibles. En Colombia, al menos 4 personas han muerto y otras 30 quedaron heridas de gravedad luego de que se desplomaran varios palcos durante una corrida taurina. Ocurrió en la Plaza de Toros, el municipio de El Espinal, en el centro del país. Las imágenes, aquí la vamos a ver captadas, muestran el momento en el que colapsa la endeble estructura de madera atestada de personas. El presidente electo Gustavo Petro, como el gobernador local, pidieron la suspensión de este tipo de festejos por atentar, dijeron, contra la vida y fomentar el maltrato animal. Y más noticias internacionales a continuación. Equipos de rescate sacaron del mar a más de 160 pasajeros y tripulantes tras el incendio de un ferry en Filipinas. Al menos una persona murió y otra está desaparecida. El incendio se produjo cuando el ferry navegaba por aguas de la isla de Bohol, en el centro del archipiélago. Las embarcaciones cercanas ayudaron en la operación de rescate. El primer ministro israelí Naftali Bennett ha celebrado su última reunión de gabinete antes de la disolución del Parlamento. Bennett ensalzó lo que calificó de grandes logros de su gobierno, pero dijo que su coalición de 8 partidos ya no es sostenible. Si se aprueba la ley de disolución, podrían celebrarse entonces nuevas elecciones en octubre o principios de noviembre. Y la policía turca detuvo a decenas de personas en el centro de Estambul después de que las autoridades de la ciudad prohibieran la marcha del orgullo LGBTQ. La ciudad más grande de Turquía viene prohibiendo la marcha desde el año 2015, pero grandes multitudes se reúnen todos los años para celebrarla. La población local golpeó ollas y sartenes en apoyo a los manifestantes. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.